Era el cumpleaños número 12 de la infanta, una princesa de España. Ella jugaba al escondite con sus compañeros. De vez en cuando se le permitía jugar con niños de diferente clase, es decir, de clase más baja, ya que ella era la de clase más alta. La infanta era quien tenía más gracia de todos los niños y la que vestía con mayor gusto. Desde una ventana del palacio, el rey contemplaba a los niños melancólico, pues su esposa y madre de la infanta hacía mucho que había fallecido. De hecho, ella murió poco después del nacimiento de la infanta. Tan grande había sido el amor que el rey le profesaba a aquella mujer que una vez al mes visitaba la tumba de su fallecida esposa. De hecho, se decía que el rey la amó tanto que descuidó los asuntos del estado para estar con ella, pues Inglaterra, su rival en la conquista del continente americano, desplazó al reino de España. De cualquier forma, cuando la reina murió, el rey quedó como privado de la razón por algún tiempo, pero al cabo de 3 años en los que le rindió luto a la reina, nunca permitió en lo sucesivo que sus ministros ni nadie le hablaran de nuevos matrimonios. Incluso, cuando el emperador le hizo ofrecer la mano de su sobrina, la encantadora archiduquesa de Bohemia, les dijo a los embajadores que le dijeran que él, rey de España, estaba desposado con la tristeza. Toda la tragedia del rey parecía revivir ante él al ver a su hija jugar, pues tenía toda la gracia de la reina. Sonó entonces la trompeta, anunciando el simulacro de corrida de toros. Había muchachos que caracoleaban sobre caballos de palo, blandiendo largas picas con alegres gallardetes de cintas de colores vivos. Otros iban a pie y agitaban sus capas ante el toro. El toro era un muñeco, pero casi parecía real. Después, la presentación de los títeres que representaban la tragedia semiclásica de Sofonisba. Después, un mago africano hizo sus trucos a los niños. Luego, una danza de niños bailarines realizaron su coreografía. Y más tarde, unos egipcios tocaron música dulcemente. Pero la parte más divertida de toda la fiesta fue sin duda el baile del enanito. Desde que el enanito apareció haciendo su espectáculo, todos los niños rieron y gritaron, y la infanta no fue la excepción. Contrario a lo que se pensaría, el enanito hacía su primera aparición en público, ya que lo habían descubierto apenas el día anterior, corriendo en salvaje libertad. 2 nobles que estaban cazando en el bosque aledaño lo encontraron y lo capturaron para llevárselo a la infanta como sorpresa para su cumpleaños. El padre del enanito, un campesino pobre, se había alegrado de que se llevaran a ese hijo inútil y feo, y así él se libró de esa carga. Sin embargo, el enanito parecía ser inconsciente de su fealdad, y vivía alegre y estaba lleno de vivacidad. Cuando los niños se reían, él reía también, como si fuera uno de ellos, y no como una cosa deforme que la naturaleza había modelado para diversión de los demás. Cuando vio el enanito a la infanta por vez primera, se fascinó. Él parecía bailar alegre solo para ella. Cuando su baile acabó, la infanta, contenta, le lanzó una rosa blanca que el enanito tomó arrodillándose y sonriendo. Se llegó la hora del festín, y el enanito iba alegre al palacio para dicho festín. El enanito amaba a los pájaros y los animales, pero amaba más a la infanta, porque ella le había dado una linda rosa blanca. ¿Cómo le habría gustado retornar al bosque con ella? Él nunca la abandonaría y sería su compañero de juegos, porque si bien el enanito nunca había entrado a un palacio, conocía cosas maravillosas. Sabía fabricar flautas de pan con cañas, sabía rastrear todo animal del bosque con solo ver las pisadas. Sabía bailar todas las danzas del viento y sabía alimentar y criar a toda especie de animalitos. Sí, la infanta debería ir al bosque a jugar con él. Él le daría su propio lecho y velaría afuera hasta la aurora para que nadie se acercara a ella. Y al despertar jugarían y bailarían todo el día. Pero el enanito en el palacio no veía a la infanta, así que se apresuró a buscarla. Quería decirle que la amaba y pedirle que se fuera con él al bosque.
La buscó por varias salas del palacio, hasta que en una superficie muy lisa, una figurilla lo miraba. Cuando se acercó, no vio más que un monstruo grotesco, jorobado y con enorme cabeza. El enanito se movía y el monstruo enfrente de él hacía lo mismo al instante. El enanito le tuvo odio. ¿Qué era todo aquello? El enanito se sobresaltó al ver la rosa blanca también en las manos del monstruo. Cuando entonces supo lo que era el significado de un reflejo, dio un grito de desesperación y sollozó. Él era dicho monstruo deforme y jorobado. Los niños y la infanta que se reían cuando él bailaba lo habían hecho por su fealdad. Cálidas lágrimas rodaban por sus mejillas e hizo pedazos la rosa blanca. Se alejó del espejo y se cubrió su rostro con sus manos, arrastrándose como animal herido hacia la sombra. En aquel momento la infanta y sus compañeras entraron en el salón y alegres estallaron a carcajadas al ver al enanito, y la infanta le dijo que bailara, pero el enanito no respondió. La infanta llamó a su tío y le dijo que el enanito no quería bailar, que le ordenara que lo hiciera. El tío le dijo al enanito que debía de bailar, pues los niños querían divertirse, pero el enanito no se movió. «Habrá que llamar entonces a un azotador», dijo el tío con fastidio, pero un chambelán que allí se encontraba sintió lástima al ver al enanito y le dijo a la infanta: «Mi bella princesa, su divertido enanito no volverá a bailar jamás. Es una lástima porque es tan feo que bien pudo haber hecho sonreír al rey». «Pero, ¿por qué no ha de bailar más?», preguntó la infanta riendo. «Porque se le ha roto el corazón», respondió el chambelán. Y la infanta frunció el ceño y sus finos labios de rosa se plegaron con desdén. «Pues en adelante, asegúrate que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón», exclamó, y salió corriendo hacia el jardín. El hijo del rey iba a casarse con una princesa rusa que había llegado desde Finlandia en un trineo tirado por 6 renos y cuya forma era de un cisne dorado. La gente recibía a la princesa extasiada y le arrojaban flores. El príncipe, a la entrada del castillo, la recibió hincado y le besó la mano. Todo el mundo estaba complacido. 3 días después se celebró la boda. Fue una ceremonia magnífica con un gran banquete. Luego, habría un baile del novio y la novia, pero al final se tenía programada una gran quema de fuegos artificiales. «¿Cómo son los fuegos artificiales?», preguntó la princesa, que nunca había visto unos. «Son como la aurora boreal», dijo el rey. «Incluso los prefiero a las estrellas». Al fondo de los jardines reales, el pirotécnico del palacio había dejado los fuegos artificiales y, una vez que se hubo retirado, los juegos pirotécnicos comenzaron a charlar. Y el cohete dijo así: «Qué afortunado es el hijo del rey, que va a casarse el mismo día en que me van a disparar a mí. Yo soy el cohete extraordinario, hijo de una girándula que fue la más célebre de su tiempo. Cuando la prendieron en público, giró 19 veces y cada vez que giraba, lanzaba al aire estrellas color de rosa. Mi padre, por su parte, fue un cohete que voló tan alto y al descender hizo aparecer una cascada de lluvia de oro que todos los periódicos de la época hablaron de eso». En estos términos ególatras hablaba el cohete de sí mismo. En verdad, el cohete creía que la felicidad de la vida matrimonial de los príncipes dependía de él y su espectáculo en el cielo. Cuando otros juegos pirotécnicos le dijeron que tuviera más sentido común, el cohete respondió que él era extraordinario, así que poseía más imaginación que sentido común. El cohete decía que lo único que lo sostenía en la vida era que era consciente de la inmensa inferioridad de todos los demás con respecto a él. Entonces salió la luna y el príncipe y la princesa comenzaron el baile. Después de un par de horas, la campanada anunció la medianoche y se llegó la hora de los fuegos artificiales. Prendieron a la girándula, luego la candela romana,
Luego, los buscapiés y las bengalas por todas partes. El globo de fuego y los petardos hicieron lo suyo, y todos se divertían. Entretanto, el cohete quedó relegado, olvidado. Él esperaba que lo encendieran para la ocasión especial. Llegó entonces una libélula y veía que el cohete hablaba consigo mismo. La libélula le cuestionó por qué lo hacía, a lo que el cohete respondió: hablar conmigo mismo es uno de mis más grandes placeres, pues nadie me contradice. Además, soy tan inteligente que a veces ni yo me entiendo. Pues deberías de dar conferencias de filosofía, respondió la libélula, y se marchó. Al cabo de un rato apareció una pata y le preguntó quién era. El cohete se ofendió por la ignorancia de la pata, pues no era posible que no supiera quién era él. El cohete dijo que él era extraordinario, y la pata respondió que no le parecía extraordinario. Extraordinario era el buey que con su fuerza araba los campos, o el caballo que tiraba los carros, o las ovejas que producían lana para el invierno, o el perro pastor que cuidaba las ovejas. «Pobre criatura», exclamó el cohete en un tono altanero. «Una persona de mi rango no necesita ser útil a ningún trabajo. Con nuestra presencia y nuestras dotes basta. De hecho, yo siempre he dicho que los trabajos de carga son simplemente el refugio de la gente que no tiene otra cosa que hacer. Yo, por otra parte, estoy destinado a causar sensación en el mundo. Los que son como yo, siempre que aparecemos, atraemos una gran atención». Un instante después, la pata se fue, mientras llegaron dos niños y se llevaron el cohete para echarlo al fuego, ya que lo confundieron con un palo de leña. El cohete se emocionó, pues por fin explotaría a plena luz del día, ya que había ya amanecido, y en el día todo el mundo lo contemplaría. Los niños lo echaron al fuego y se fueron a dormir una siesta. Antes de estallar, el cohete dijo: «Voy a subir más alto que las estrellas, la luna y el sol». Y de pronto el cohete subió y subió y subió, pero nadie le vio. Entonces el cohete gritó: «Ahora voy a explotar. Incendiaré el mundo y haré tal ruido que nadie hablará de otra cosa durante todo un año». Y al fin explotó. Hizo bang, pero nadie lo escuchó, ni siquiera los niños que hacían la siesta. Luego, todo lo que quedó del cohete fue una varilla quemada que caía. Un cisne lo vio caer muy cerca y gritó: «¡Cielo santo! Van a llover palos», y se metió precipitadamente en el agua. A lo que el cohete, dando los últimos respiros de vida, dijo: «Ya sabía que iba a causar gran sensación». Y de esta manera se apagó. Había una vez un hombrecillo de buen corazón que se llamaba Hans. Vivía solo en una pequeña casita y todos los días trabajaba en su jardín. En toda la comarca no había jardín tan hermoso como el suyo. Hans tenía un amigo que se llamaba Hugh, el molinero. Este amigo, siempre que pasaba por el jardín de Hans, cortaba varias flores y se llevaba también muchas ciruelas y cerezas del jardín de Hans. Los vecinos les extrañaba que el molinero se llevara todas esas cosas del jardín de Hans y que él no diera nada a cambio, pues el molinero era rico. Pero a Hans nunca le pasaba por la cabeza tales pensamientos, y nada le daba mayor placer que escuchar los discursos de su amigo molinero sobre la ausencia de egoísmo en la amistad verdadera. Hans era muy dichoso todo el año, excepto en invierno, donde no crecía nada en su jardín y pasaba mucha hambre. Además, se sentía solo en invierno, ya que el molinero nunca lo visitaba en aquella época del año. El molinero decía a su esposa: «No es conveniente visitar a Hans en el invierno, porque lo mejor es no importunar a la gente con visitas cuando la está pasando mal. Así que esperaré a la primavera para visitarlo, y así él podrá darme una gran cesta de belloritas, y eso le hará feliz». «Realmente te preocupas mucho por los demás», decía maravillada su esposa. «Es una delicia oírte hablar sobre la amistad verdadera». El hijo del molinero, quien también escuchaba esto, dijo que no era mala idea invitar a Hans en invierno para darle de comer.
A lo que el molinero respondió que era una idea muy tonta, pues si Hans viera los lujos y la comodidad en la que vivían, los envidiaría y echaría a perder el carácter de Hans. «Ah, qué buen corazón tienes, siempre pensando en los demás», respondió su mujer. Cuando acabó el invierno, el molinero fue con una canasta vacía a visitar a Hans. Y cuando llegó a su casa le preguntó cómo le había ido en el invierno, a lo que Hans respondió: «Eres muy amable al preguntármelo. Me fue muy mal, pero ahora que es primavera estoy feliz». «Hemos hablado muchas veces de ti durante el invierno, Hans», dijo el molinero, «y nos preguntábamos cómo estabas». «Han sido muy amables», dijo Hans. «Temía que se hubieran olvidado de mí». «¿Cómo crees?», respondió el molinero. «La amistad nunca olvida. A propósito, qué hermosas están tus belloritas». «Sí, de hecho voy a ir al mercado a vender algunas», contestó Hans. «Y con ese dinero volveré a comprar mi carretilla, ya que la empeñé porque no tenía nada de dinero en el invierno». El molinero le propuso a Hans darle una carretilla vieja que él tenía, pues ya tenía una nueva. Además, decía el molinero que se la regalaba porque él era muy generoso y la generosidad era la esencia de la amistad. Hans se puso alegre del regalo y aseguró que la arreglaría fácilmente, pues tenía una tabla con la cual podía repararla. Pero al momento el molinero exclamó que justo necesitaba una tabla para reparar el techo de su casa. Y como él le había dado la carretilla a Hans, lo justo es que él recibiera la tabla de Hans. Desde luego la carretilla valía mucho más que la tabla. «Pero la verdadera amistad nunca se fija en esas cosas», dijo el molinero. Rápidamente fue Hans por la tabla y se la dio a su amigo. También el molinero le dijo a Hans que le llenara su canasta de flores. Hans pareció un poco consternado y afligido, pues para llenar la canasta tan grande de su amigo equivaldría a quedarse sin flores para vender. Pero el molinero dijo: «Bueno, como yo te he dado la carretilla, no creo que sea mucho pedirte flores. Puede que me equivoque, pero la verdadera amistad está fuera de cualquier clase de egoísmo». «Tienes razón», respondió Hans, y le llenó la cesta a su amigo. Al día siguiente, el molinero visitó a Hans con un gran saco de harina y le dijo: «Querido Hans, ¿te importaría llevarme este saco de harina al mercado?». «Oh, cuánto lo siento, pero hoy estoy ocupado, quiero regar mis flores». «Bueno», respondió el molinero, «pero teniendo en cuenta el regalo de la carretilla, sería una falta de amistad el que te negaras». «No digas eso», exclamó el pequeño Hans. «No faltaría por nada del mundo a nuestra amistad». Y se fue al mercado cargando trabajosamente el costal de harina y se estuvo allí hasta que vendió la harina. El molinero al día siguiente fue con Hans para recibir el dinero. Lo encontró dormido, ya que el día anterior fue muy agotador para Hans, con el tema del costal de harina. Pero su amigo el molinero solo se limitó en regañarlo por ser tan perezoso. De hecho, le dijo que reparara el techo de su casa. Hans no pudo rehusarse, ya que el molinero le recordó que le había regalado su carretilla. Pasó todo el día arreglando el techo de la casa de su amigo, y este último le pidió que el día siguiente fuera a llevar a sus ovejas a la montaña. Y si Hans daba muestras de resistencia, el molinero le recordaba la carretilla, al momento que daba también sermones sobre la amistad. Un día, en la madrugada, su amigo molinero fue a buscarlo, ya que su hijo estaba enfermo y necesitaba a un doctor. Así que le pidió a Hans que fuera a buscar al médico y le recordó que así como él le había regalado la carretilla, era justo que él le hiciera el favor. Hans tardó 3 horas en llegar a la casa del médico, pues había una tormenta. El médico partió en caballo rumbo a la casa del molinero, mientras Hans se quedó atrás, caminando y batallando con la tormenta. Pero la tormenta arreciaba y Hans ya no supo dónde se encontraba y se extravió en el páramo, en donde, por cierto, había varios hoyos. Hans cayó en uno y se ahogó. Al día siguiente encontraron el cuerpo y le hicieron un funeral. Asistieron muchas personas, ya que Hans había sido querido por varios. «La muerte de Hans es una tragedia para todos», dijo el herrero del pueblo. «Dímelo a mí», respondió el molinero. «Yo me porté tan bien con él que hasta le regalé mi carretilla. Ciertamente tendré mucho cuidado en no volver a dar nada a nadie». Al final,
Uno siempre sufre por generoso.